para disputarle la candidatura presidencial a Carlos Menem. Eso fue en el año 1989. ¿Recuerdan ustedes cuando Angelós hablaba del famoso lápiz rojo? La campaña hacía con el lápiz rojo con el cual iba a cortar el déficit, los gastos que no eran necesarios. También se hizo famosa aquella campaña electoral porque en aquel momento donde no había debates, Bernardo Neustadt quiso hacer un debate entre Eduardo Angelós, que era el candidato de la Unión Cívica Radical, y Carlos Saúl Menem, que era el candidato por el Partido Justicialista. Bueno, lo cierto es que Angelós fue al programa de Bernardo Neustadt, no fue Menem y se habló de la famosa silla vacía. Aquí hay una silla vacía, una figura que después utilizó Angelós para la campaña electoral. Perdió con Carlos Saúl Menem, luego volvió a la gobernación de Córdoba y el último mandato que tuvo fue como senador por la provincia de Córdoba hasta el año 2001, luego cuando vino la crisis del 2001 y cayó el gobierno de la Alianza y él terminó justamente su mandato como senador, prácticamente no tuvo otros cargos en la política y bueno, luego cayó con una enfermedad muy seria. Pero lo cierto es que Eduardo Angelós fue sin duda uno de los hombres más fuertes del radicalismo con la llegada de la democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, a punto tal, insisto, que fue el candidato del radicalismo para pelearle a Carlos Menem la presidencia de la Nación, aquellas elecciones en las que fue finalmente derrotado. Claro, bueno, el recuerdo, ¿no? Lo que estábamos diciendo recién, hablábamos con Fiora de estos detalles que estás dando, Jorge, y de esta valentía, ¿no? De un candidato frente a ese escenario. Claro, un escenario después de Alfonsín. Un escenario complicado porque Alfonsín venía con la hiperinflación, acosado por la hiperinflación, con el golpe del poder económico, y Angelós tenía que asumir en ese momento ese rol de ser candidato de la UCR, muy difícil, Jorge, para ese momento. Sí, fue difícil porque, como vos bien decís, Fiora, en realidad venía no solo de la hiperinflación, sino también del tema de los saqueos, de lo que fue una salida casi anticipada de Raúl Alfonsín, que dejó unos meses antes el gobierno para la asunción de Carlos Menem. Era difícil tener un candidato que representara al radicalismo y Angelós intentó darle batalla a Carlos Menem, pero el Partido Justicialista se impuso, ¿no? Con un Carlos Menem, que en aquel momento era llamativo, porque uno piensa lo que hizo después Carlos Menem en el gobierno, pero en principio Angelós era presentado como el hombre del establishment, ¿no? El propio Bernardo Neustadt, alguien que después elogió tanto a Carlos Saúl Menem, en ese momento apoyaba a Eduardo Angelós, por eso la campaña de la silla vacía. Claro, claro. Ese era un detalle que recordamos, ¿no? De la campaña de la silla vacía, fue como un emblema también de esa campaña, y el lápiz rojo. El lápiz rojo, exactamente. Acá lo vemos, sí, si no me equivoco, en una de las últimas apariciones públicas, justamente con Schiaretti, ¿no? El actual gobernador cordobés, un hombre que era de su amistad, ahí lo vemos a Eduardo Angelós. Insisto, Schiaretti fue una de las últimas personas que lo fue a visitar al sanatorio donde estaba internado. Tenía una grave enfermedad, luego lo que ocurrió es que se fracturó la cadera y finalmente, bueno, si bien salió bien de esa operación, terminó con la vida de él por una descompensación que tuvo. Claro, Jorge, y me acuerdo que el radicalismo anticipó las elecciones en el 89 en un intento por tratar de ganar, porque no venía bien el gobierno de Alfonsín, y en ese intento... Eran los momentos de los saqueos, ¿se acuerdan ustedes? Y después le terminó jugando en contra a Alfonsín porque tuvo que adelantar justamente el gobierno, el pase de gobierno con Menem, porque justamente la presión que ejercía el riojano, que decía que ya estaba listo para asumir. Sí, fue un momento muy complicado el de la Argentina en aquel momento, ¿no? Insisto, con el tema de los saqueos, con el tema de la problemática inflacionaria que había, y llamativamente Angelós representaba, uno diría, el candidato del establishment, el candidato de los empresarios, el candidato que venía, él decía, ¿no?, con el lápiz rojo a poner bien
las cuentas de la Argentina, tachar con su lápiz rojo todos aquellos gastos innecesarios. Bueno, perdió con Menem y después finalmente el candidato que todos los empresarios quisieron con las privatizaciones y toda la historia que no se sabe fue Carlos Menem, ¿no? Después fue otra vez gobernador de Córdoba, después fue senador, como digo, terminó su mandato en el año 2001 como senador por la provincia de Córdoba. Y volvió Eduardo Santín, que había estado recién con nosotros, alguien, digamos, del radicalismo y que Eduardo, bueno, vos lo conociste, perdón, a Eduardo, bueno, los dos se llaman Eduardo. Sí, digamos, fue un dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical, un dirigente de Córdoba, que Córdoba es una provincia donde el radicalismo tuvo una fuerte preponderancia. Él fue, yo diría, el último caudillo de Córdoba, porque así como contaba recién que llegó a la candidatura a presidente de la República, digamos, en una expresión, digamos, bastante liberal, digamos, esta cosa de cargar, digamos, de las cuentas, el equilibrio fiscal y todo este tipo de cosas. En su provincia tenía un comportamiento absolutamente distinto. Es decir, la gente tenía una relación muy afectiva con el pueblo, era un caudillo muy popular, tenía, digamos, esto que algunos llaman, digamos, algunos dirigentes se comportan como populistas cuando tienen esta relación tan cercana con la sociedad y tratan de resolverle sus problemas en forma, digamos, casi inmediata. Entonces, digo, la realidad, había un dirigente en Córdoba que tuvo toda una trayectoria muy importante. Cuando vino al gobierno a ser candidato nacional, cambió su estrategia, era una estrategia que aparte terminó enfrentándolo con el propio Alfonsín, es decir, digamos, descalificando a los ministros de Alfonsín en medio de la campaña. Es decir, así todo, es decir, Ayeló sacó en esa elección cerca del 37-38%. Pero bueno, digamos, yo lo reivindico por su tarea fundamentalmente en Córdoba, fundamentalmente su relación con la sociedad, con los sectores más desposeídos de esta provincia, donde, siguiendo la línea de Sabatini, la realidad es que hizo honor a sentirse radical, popular, nacional, y este me parece que es el mérito más importante que Eduardo Ayeló tiene. Así que, digamos, la provincia de Córdoba perdió un importante dirigente. Y hablábamos, ¿no?, de este traspaso con Raúl Alfonsín en el 89 y tenemos en comunicación telefónica ahora a Ricardo Alfonsín. Ricardo, buenas tardes. ¿Cómo le va, querido? Encantado de saludarlo. Bueno, y con esta triste noticia, bueno, queríamos hablar con usted desde su lugar, desde su visión, desde su conocimiento. Desde su recuerdo también, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, primero una gran pena, ¿no? Un gran luchador, un hombre de mucha coherencia, un hombre que siempre dio las discusiones adentro del partido, un hombre que prefiero recordar como un militante extraordinario, precisamente por lo que acabo de decir. Me acuerdo que fui en el año 2011 a Córdoba capital, estuve varias veces en esa época, estábamos en campaña y cuando pregunto por él me dicen que estaba internado en el hospital y que estaba muy grave. Venían muy malas noticias, teníamos noticias preocupantes. Sin embargo, en poco tiempo estaba de nuevo en su casa, varias veces había atravesado situaciones como esa, y al poco tiempo además estaba otra vez recorriendo la provincia al servicio de la Unión Cívica Radical. No era candidato a nada, no tenía ninguna expectativa en ese sentido. Hasta hace poco estuvo recorriendo, hasta hace muy poco, miren, Villa Yardino estuvo defendiendo las ideas de la Unión Cívica Radical, defendiendo incluso la autonomía de la Unión Cívica Radical con mucha coherencia, con mucha consecuencia, diciendo siempre lo que creía que debía decir, lo que creía que era lo mejor para el país, no lo que más le convenía. Un ejemplo para muchos radicales, más allá, por supuesto, de que, como ocurre en cualquier otro partido político, no todos pensamos exactamente lo mismo en todo, absolutamente en todo. Siempre hay alguna diferencia entre los dirigentes de un mismo partido, pero de todas maneras los comunes denominadores son mayores. Y Eduardo Ayeló era un hombre popular, era un hombre preocupado por la justicia social, preocupado por hacer progresar la igualdad en la Argentina. Bueno,
es un ejemplo además por su tarea militante para todos los radicales. Espero que por lo menos nos inspiremos en su trayectoria. Cabe destacar no solamente este aspecto político, militante, también el trato como persona, que lo decía Santín recién también, ¿no? El trato que tenía con la gente. Bueno, sí, era muy, muy afectuoso, un hombre además con mucho sentido del humor, con una gran humildad, muy amante de su provincia. Bueno, yo tenía con él un trato, por supuesto, no puedo decir de amigo, porque había una diferencia de edad importante, pero conmigo siempre fue muy afectuoso. Y bueno, y con mi padre, después de que ambos empezaron a hacer política ya desde el llano, sin expectativas también, estuvieron muy unidos. Claro. Bueno, Ricardo, le agradecemos la comunicación y el recuerdo, por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y saludos a la familia. Un abrazo. Y ahora, Gustavo, tenemos otra comunicación telefónica. Tenemos en línea a Facundo Suárez Lastra, político, abogado, obviamente perteneciente a la Unión Cívica Radical, fue también intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, también queremos compartir con él y que la gente lo escuche, hablar acerca de esta triste noticia, cómo es su recuerdo para Eduardo Angelos. ¿Cómo le va, Facundo? Bien, muy bien. Lamento, me enteré por ustedes. Estaba en la calle trabajando y no me había enterado del fallecimiento de Eduardo Angelos. Bueno, me sumo al pesar y el dolor por una buena persona y un dirigente político, un gran gobernador que tuvo la provincia de Córdoba, muy buen gobernador y un político importante de la República Argentina. ¿Había tenido trato con él? Sí, por supuesto que sí. Inclusive integré su comité de campaña en el año 89, que fue una campaña muy difícil, muy dura, por una situación crítica, y Angelos sacó el 37% de los votos, y diría que en la década perdida en América Latina, donde las elecciones determinaban la caída de partidos políticos enteros, Angelos sacó el 37% de los votos, perdió, pero siendo el partido oficial hizo una gran elección. Hoy muchos dirigentes políticos comprarían el 37% de los votos para dirimir las posiciones en Argentina. Recién, Facundo, valorábamos la valentía, ¿no?, de Angelos para asumir esa candidatura en un momento tan difícil. El radicalismo, la hiperinflación, Alfonsín ya con un gobierno deteriorado, y sin embargo Angelos, con el se puede, con el lápiz rojo, asumió una campaña con mucha valentía. Sí, con mucha valentía, con mucha decisión, con una convicción en la necesidad de seguir con una profundización democrática, con una modernización de la sociedad argentina. Yo quiero rescatar que Angelos era un político moderno, muy al tanto y al corriente de las principales tendencias en su mundo, en su época, acerca del desarrollo, del crecimiento, no solamente de la profundización de sino también del desarrollo económico, y creo que fue un hombre muy, como tienen que ser los políticos, un hombre dedicado a su país, con reflexión, con estudios, con dedicación, como deben ser los políticos. Claro, bueno, en todas palabras, para destacar, digamos, su personalidad, su labor como política y como persona, es algo que se repite en los testimonios que estamos escuchando hoy, ¿no? Así es, pues la verdad que, lo sentimos con dolor su pérdida, porque es un hombre al que hemos acompañado y con quien hemos trabajado desde lugares distintos, en un momento, digamos, la recuperación de la democracia en los años 80, bajo el liderazgo de Alfonsín, tuvo muchos actores, tuvo muchos argentinos de distintas fuerzas políticas, muchos gobernantes ciudadanos, muchos dirigentes sociales y políticos que formaron parte de esta construcción de una Argentina distinta que todavía hoy perdura, que es la Argentina democrática. Y Angelos, desde la gobernación de Córdoba, en esos primeros años de democracia, fue uno de los actores principales de este proceso. Muchas gracias, Facundo, por la comunicación. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, escuchábamos, ¿no?, la palabra de Facundo Suárez Lastra, escuchábamos también a Ricardo Alfonsín, y bueno, y Eduardo, esto que vos decías, ¿no?, destacar su personalidad, este 37%, sumamente valioso en ese contexto también, ¿no? Sin lugar a duda, digamos, esto tenía que ver con el peso también que tenía el radicalismo en aquel momento. La Argentina vivía una crisis muy difícil, es decir, la realidad, la deuda externa era en aquel momento un proceso
que luego la Argentina fue revirtiendo, pero en aquel momento era una pesadísima carga y no había casi capacidad de negociación. En aquel año 89 el propio Cavallo había recorrido el mundo pidiendo que le cortaran los víveres a la Argentina y por lo tanto, es decir, ahí del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es decir, dejaron de resolvernos los problemas, digamos, para el refinanciamiento de esa deuda que habíamos heredado. Es decir, el hecho, es decir, era un momento complejo. Angelos dio una pelea importante, digamos, y no le fue mal, digamos. Lo que pasa es que, es decir, ahí empezó un poco la posverdad en la Argentina. Digo, con Menem, el salariazo y la revolución productiva, que luego, es decir, terminó siendo absolutamente al revés. Entonces, digo, la primera estafa electoral que tuvo la sociedad fue aquel 89 y bueno, y quien la sufrió fue específicamente Eduardo Angelos, porque, bueno, digamos, fue parte de esa estafa como fue parte de la estafa de la sociedad argentina. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por este recuerdo. Jorge. Sí, y recordar, sobre todo lo que estaba diciendo recién Santín, ¿no? El tema de, era otro mundo, para los jóvenes que están viendo ahora, allí existía el bipartidismo en la Argentina, eran los radicales y los peronistas. Y el Partido Radical en aquel momento tenía una importancia, una estructura muy superior a la actual. En la cual, bueno, va junto con otros partidos para ganar unas elecciones. Lo cierto es que en ese momento ser el representante del radicalismo, como fue Angelos, era una figura muy importante, tenía que sortear muchos obstáculos para ser justamente el candidato del radicalismo. Y más allá de algunas controversias, algunos choques que tuvo con Raúl Alfonsín, incluso durante el mandato de Raúl Alfonsín, de alguna manera algunos veían en Angelos como el ala más conservadora dentro del radicalismo, más allá de lo que hacía en su provincia, respecto a algunas políticas que estaba llevando adelante Raúl Alfonsín. De todas maneras fue un hombre que, como muchos de los gobernadores, como muchos de los funcionarios de aquel momento, cruciales en lo que fue el despertar democrático de la Argentina. No nos olvidemos que el año 83, 84, 85, todavía los que eran los carapintadas, todavía no se sabía si la democracia iba a perdurar mucho, por lo tanto era muy importante el trabajo que hacían aquellos hombres, el presidente, los gobernadores de aquel entonces, para, bueno, dejar el camino para esta democracia que ya por suerte hace varias décadas que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, el recuerdo, ¿no?, de Eduardo Angelos, que falleció hoy a los 85 años en la provincia de Córdoba. ¿Te parece que hagamos una pausa? Dale. Hacemos un pequeño corte, así chiquito. La primera nos está diciendo. La primera nos dice Cintia, sí. La primera pausa comercial. Claro, ya venimos. La primera pausa.